Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo un videoprograma especial. Y un videoprograma especial en Gran Misterio se vuelve especial porque os traigo información más importante de lo que os tengo acostumbrados. Información difícil de conseguir, información que puede ser la clave para resolver el misterio y que realmente vale la pena. Esta información no es nueva, pero en el mundo del misterio muchas veces hay información clave que se queda oculta y se olvida, y hay que rescatarla, y al hacer eso vemos que muchas cosas que creíamos que eran así, que eran establecidas, cambian por completo porque la fuente revela que el misterio es distinto. Como sabéis, Julio Verne fue un hombre adelantado a su tiempo, y esto se dice porque en sus obras hablaba de ingenios mecánicos que no existían. Por ejemplo, coches, aviones, submarinos, el propio Internet, cosas que no existían, ya lo dejaba plasmado en sus obras. No solo objetos, sino también acontecimientos. Esto ha dado mucho que hablar, ha habido mucha polémica. ¿De dónde sacó esta información? ¿Fue simplemente un visionario? ¿O alguien le daba datos? Ese alguien se relaciona con una sociedad secreta en la cual él pertenecía, llamada la Sociedad de la Niebla, y posiblemente los que formaron la Sociedad de la Niebla tenían un artilugio que se relacionaba con algo que se encontró en el templo de Salomón, y esto muy poca gente lo sabe. Luego hablaremos de ello, porque antes os quiero hablar del gran secreto de la familia de Julio Verne, un secreto oculto en una caja durante más de 100 años. Veréis, durante mucho tiempo la familia de Julio Verne guardó una misteriosa caja. Esta caja perteneció al mismísimo Julio Verne y permaneció oculta muchas décadas después de su muerte, pasando como legado a su hijo, Michael Verne. La caja era muy grande y pesada, alrededor de 900 kilos, rozando la tonelada. Cuando Michael Verne murió, se la pasó en legado al hijo de Michael Verne, Jean Verne. Jean Verne es el tataranieto de Julio Verne. Él decidió abrir la caja en 1979 y así rompería con la tradición de salvaguardar la caja y sus secretos, ya que parecía que Julio Verne estaba muy interesado de que su familia protegiera el contenido de la caja. Pero Jean Verne decidió abrirla. Él pensaba que había algo de inmenso valor, porque si no, ¿por qué protegerla de forma generacional? Pensaba que había monedas, joyas o algún artilugio de Julio Verne de inmenso valor. Pero esto no fue así. Lo que encontró dentro de la caja fueron 2 plumas de escribir, documentos rusos anteriores a la revolución bolchevique y un manuscrito de algo parecido a un libro que había escrito Julio Verne. Claro, este libro había estado oculto más de 130 años en la caja. Nadie conocía la existencia de ese libro, pero Julio Verne quiso protegerlo como el mayor secreto de su vida. El manuscrito era el llamado Libro Perdido de Julio Verne, ya que fueron muchos historiadores, investigadores que a lo largo del tiempo quisieron encontrarlo, porque sabían que existía, ya que en la editorial de Julio Verne, la editorial de los archivos de Hetzel, se mencionaba el libro llamado París en el siglo XX, pero jamás había sido encontrado. Ese era el libro que estaba dentro de la caja y que pasó a, ser revelado al mundo, a la sociedad. Cuando la gente empezó a leer este libro perdido, se dio cuenta de que el libro hablaba de algo imposible, pero que era cierto, y lo vamos a ver enseguida. El contexto del libro nos sitúa en una sociedad de París del año 1863. Una sociedad en la que los números habían ganado la batalla contra las letras. Los bancos gobernaban el mundo, la sociedad era esclavizada ante el comercio, ante la hipercapitalización, lo que tenemos hoy en día, vamos.
y todo estaba regido por máquinas. Además, la gente no conocía la literatura. En esta sociedad no existen los libros, no existe la literatura y el mundo la desconoce. El libro se centra en un protagonista, un poeta llamado Michael, que curiosamente es el nombre de su hijo, del hijo de Verne, en París de 1863, como os decía. Y lo extraño del libro empieza cuando se describe la forma exacta de lo que sería un fax. Julio Verne lo llama como pantelégrafo. También se describen coches con motor de explosión, y ahí está el matiz, porque eso es importante, helicópteros, aviones, un metro subterráneo y también la silla eléctrica. Pero el libro lo muestra muchísimos años antes de que existieran estos artilugios. Pero lo más llamativo es cuando el libro habla de un faro metálico que se sitúa junto al río Sena, en París. Es decir, está hablando de la Torre Eiffel antes de que fuera construida, 20 años antes para ser más precisos. ¿Cómo es posible que alguien tenga tantas coincidencias en sus obras, y específicamente en esta, en París en el siglo XX? ¿Cómo puede describir la Torre Eiffel antes de que fuera construida? ¿Qué estaba pasando aquí? Con este dato entendemos por qué este manuscrito ha permanecido oculto más de 130 años en esa gigantesca caja tan pesada. Porque rompería los esquemas mentales de muchísimas personas de la época. Incluso hoy en día es algo que no se puede comprender. Julio Verne sacó información de algún sitio que hablaba de acontecimientos que se producirían en el futuro. ¿Y de dónde sacó esa información? De la llamada Sociedad de la Niebla. Pero antes de hablar de ella, vamos a poner como ejemplo otro libro que creo que es muy revelador. El libro llamado De la Tierra a la Luna. En este libro se habla de, una hipotética historia en la que el ser humano quiere llegar a la Luna y se construye un cañón gigante. Dentro de este cañón tan grande colocan una nave que tiene forma de bala. Pues bien, en el libro las dimensiones y el peso de esta nave en forma de bala, que dispara el cañón hacia la Luna, son exactas a las dimensiones y el peso de la nave del Apolo 11, 103 años después. Además, esta nave en forma de bala se llama Columbiad en el libro, pero curiosamente el módulo Columbia de las misiones Apolo también existió 103 años después. ¿Cómo es posible que se adelantase a este tiempo? El libro también nos habla de sistemas de renovación de oxígeno y comida deshidratada de los astronautas antes de que fueran inventadas, pero lo más llamativo bajo mi juicio es que la nave, cuando tiene que regresar de la Luna a la Tierra, cae en el Océano Pacífico a 4 kilómetros de distancia de lo que haría 103 años después las misiones Apolo, cuando cayó el módulo a la Tierra. ¿Cómo es posible que Julio Verne hiciera Diana con más de 126 millones de kilómetros cuadrados que tiene como océanos nuestro planeta? Casualidades imposibles, una tras otra tras otra. En un momento de su vida, Julio Verne decidió quemar más de 4.000 de sus archivos. Empezó a quemarlos como loco. Y esto era porque en ellos poseía las claves, los secretos del por qué se adelantaba a su tiempo. Secretos que vinieron directamente de la llamada Sociedad de la Niebla, en la cual él pertenecía. La Sociedad de la Niebla fue fundada en el siglo XVI por un impresor de Lyon, apodado Giffey. Sus miembros fueron muchos, entre ellos Miguel de Cervantes, Dante, Goethe, Gaston Leroux, George Sand o también Maurice Leblanc o el mismísimo Alejandro Dumas. Todos ellos estaban metidos en esta sociedad secreta de tinte Rosacruz. Tenía una influencia Rosacruz muy grande. Fue Alejandro Dumas quien metió de lleno a Verne en la Sociedad de la Niebla. Verne muestra en sus libros las claves sobre ese conocimiento esotérico que iba aprendiendo en la sociedad, pero creo, y esta es mi opinión, que en algún momento de estar en esa sociedad secreta
tuvo miedo o quiso separarse y por eso quemó más de 4.000 documentos, también sufrió un atentado, le dispararon y muchas otras cosas que luego veríamos reflejados incluso en la tumba del propio Verne. Pero en la época en la que Verne pertenecía y estaba bien con la Sociedad de la Niebla, él iba colando en sus obras secretos de la Sociedad de la Niebla. Por ejemplo, en el libro La Vuelta al Mundo en 80 días, el protagonista llamado Phileas Fogg se basa en el libro esotérico de la Sociedad de la Niebla llamado El sueño de Polifilo. Este libro yo mismo lo he podido leer, es bastante complicado, algo espeso, y da para hablar en un futuro videoprograma. Pero si os fijáis, el sueño de Polifilo, Phileas es sacado de Polifilo, la palabra, y Fogg es la palabra niebla en inglés. Otro dato interesante se encontró en la revista del propio editor de Verne, del señor Hetzel. Esta revista se llamaba Revista de Educación y Entretenimiento de Hetzler, y en ella Verne contó en un artículo algo que no solía contar. Contó un viaje que hizo a Escocia tras la búsqueda de logias y templos de masonería de la época. Esto es un archivo que permaneció olvidado en el tiempo, pero que nos da a entender que por lo menos Verne se movía en círculos de sociedades secretas, y es un dato más para esas afirmaciones sobre que él estaba en la Sociedad de la Niebla. Y ahora os voy a hablar de la extraña relación que tiene con Bram Stoker, el que escribió Drácula. Veréis, como os digo, existe un extraño paralelismo en varias obras de Julio Verne y en las obras de Bram Stoker. En 1890 el señor Stoker escribía o estaba gestando el libro de Drácula, ya que sería publicado tiempo después. Y Verne, al mismo tiempo que Stoker escribía Drácula, él escribía El castillo de los Cárpatos, esto Julio Verne, donde también trataba el tema sobre la inmortalidad. Es decir, Bram Stoker, mientras escribía Drácula, que Drácula se basa también en la búsqueda de la inmortalidad, al mismo tiempo Verne escribía El castillo de los Cárpatos, donde también se buscaba la inmortalidad, factor que se comparte en las sociedades secretas, en la Sociedad de la Niebla, la inmortalidad no del ser físico, sino de la mente. Existe otra coincidencia. Bram Stoker escribió otro libro de vampiros llamado La joya de las 7 estrellas, donde se describe un extraño ritual egipcio basado en un rayo verde con la capacidad de la resurrección, nuevamente la inmortalidad. Pues Julio Verne escribió El rayo verde, que habla prácticamente de lo mismo, de un rayo con capacidades de resurrección, de revitalizar. Esto también nos da a entender que algo sabían entre ellos, algo de las sociedades secretas que transmutaban en sus obras, en sus libros para algunos iniciados. Como dato más arcaico y poco conocido, me gustaría hablaros de un libro llamado Clovis Dardentor, un libro que Julio Verne escribió poco tiempo antes de quemar sus archivos. El título, Clovis Dardentor, se puede leer como Lord Ardent de Clovis, que significa el oro ardiente de Clovis. Y esto nos da la pista de un tesoro oculto, basado en reliquias, en oro. Uno de los protagonistas de este libro de Verne se apellida Bugarach, como la montaña más próxima al llamado Rennes-le-Château. Rennes-le-Château tiene un enorme misterio. Hicimos un programa muy interesante que os dejo en la descripción y que tenéis que ver si os gusta este misterio, porque Rennes-le-Château tiene uno de los mayores misterios que hay en todo el planeta. La historia de Rennes-le-Château, muy resumido, se basa en un tesoro templario oculto en cuevas y grutas en ese lugar de Rennes-le-Château y también bajo la iglesia. El párroco Berenguer Saunier descubrió algo tras unos pilares, algo que lo volvió inmensamente rico. Pues parece ser que en Clovis Dardentor, Verne nos da la pista en su libro de que descubrió a Berenguer.
y que de alguna forma sabe cuáles fueron los objetos que extrajo Berenguer. Y esto lo da un dato histórico que nos habla de un hombre llamado Clodoveo. Clodoveo fue un rey del año 507 que estuvo involucrado en el saqueo de los tesoros de Salomón. Clovis Dardentor, vemos que la palabra se parece mucho a Clodoveo, nos habla de oro, son demasiadas pistas que nos llevan a pensar que Verne sabía algo de la mesa de Salomón y también de la tumba de Jesucristo por el contenido del Clovis Dardentor. ¿Podría Verne haber contactado con Berenguer Saunier y con el misterio de Rennes-le-Château? Porque hay muchos investigadores que aseguran esto, y puede que este libro, el Clovis Dardentor, nos dé la clave. Y aún hay más. Si esto es así, nos encaja con la Sociedad de la Niebla, porque la mesa del rey Salomón, la leyenda cuenta que la persona que mire la mesa de Salomón verá de forma espejada los secretos del futuro. Y curiosamente, Verne parecía ser alguien adelantado en su tiempo. ¿Poseía la Sociedad de la Niebla la mesa del rey Salomón? Pues parece que la conexión es el Clovis Dardentor, como el oro, las reliquias ocultas en Rennes-le-Château y las pistas que va dando en el libro. En fin, aquí acaban los datos de hoy. Yo creo que han sido muy interesantes. Yo mismo me entusiasmé mucho cuando descubrí todos estos datos y que realmente vi que son importantísimos para el misterio de Verne. Algún día visitaremos su tumba y os traeré los símbolos que dejó ocultos allí, símbolos que nos dan a entender que Verne no murió y que trascendió, y su imagen, su conciencia, sigue inmortal. Esto hablaremos de ello en el futuro. Espero que os haya gustado este misterio. Aquí acabamos hoy. Como siempre, el misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.